Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que estás escuchando o viendo este programa. Como cada semana, esto es La Rosca. Como cada semana grabamos en nuestra casa, en 802 Cocina a la Brasa, en la esquina de Balcarce y Alsina, en la capital salteña. Nosotros en este programa, usted ya lo sabe, reivindicamos la política como una herramienta de transformación, para bien o para mal, de la sociedad, y la rosca de la política como esa herramienta que tienen los que se dedican a la actividad política para administrar los consensos y los disensos. Y en esta oportunidad, repite, es reincidente en nuestro programa el diputado nacional, mandato cumplido, Pablo Cosiner. ¿Cómo te va? Muchas gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Hablando de administrar consensos y disensos, digo, hace un tiempito que venís yendo a algunos medios, hablando algunas cosas, pero llamó la atención, no vamos a decir enojo, o capaz sí, que apareció una diputada a decir que es como que llegamos nosotros y empezamos a gobernar Salta. Todo lo que había para atrás no hubo, no sirvió, no había, dejaron todo roto. O sea, todos los otros gobiernos antes que ellos no hicieron nada, descubrieron el gobierno de ellos. Y ahí medio como que te enojaste y le saliste a contestar con datos y pidiendo un poquito de respeto y que empecemos a debatir ideas de verdad. Sí, bueno, los que más o menos me conocen, no soy de confrontar mucho, a mí me gusta siempre tratar de buscar los puntos de encuentro del diálogo. Lo que pasa es que no creo en estas visiones fundacionales que entienden de que cuando yo llego comienza todo lo bueno y todo lo que existió antes malo o no se hizo nada, ¿no? O sea, la diputada Villamayor, que es la que expresa el gobierno, Urtubey no dejó nada en Salta, no dejó ni gobierno, ni hizo nada por la provincia. Me parece una afirmación demasiado taxativa, injusta también, porque creo que ningún gobierno es perfecto. Seguramente en la gestión del ex gobernador Urtubey se deben haber hecho cosas muy buenas, cosas regulares, cosas malas y cosas pendientes que han quedado. Ahora, si vos tenés un gobierno como el actual en Salta, del gobernador Sáenz, donde gran parte de su gabinete fueron funcionarios del doctor Urtubey, ministros, secretarios de Estado, presidentes de cámaras, de entes, y gente con mucho protagonismo, debe ser que ese equipo tan malo no era, ¿no? De hecho, el ministro de Economía, uno de los últimos ministros de Economía que tuvo, o el último, Emiliano Estrada, hoy es diputado nacional, fue acompañado por algunos sectores del gobierno para ser diputado nacional. El ministro de Educación, Diva Schur, hoy es ministro de Economía, y gran parte del equipo económico fue parte del equipo económico del gobernador Urtubey, y así tenemos secretarios de Estado. Los dos presidentes de ambas cámaras eran parte del equipo político del gobernador Urtubey, tanto Amat como Lapad. Entonces, yo digo que si el gobierno era tan malo, no recurrís a gente del equipo. Creo que a veces es bueno las continuidades en determinadas áreas cuando hay gente que demuestra capacidad. Y desde el punto de vista de obras, ya es algo que sí, yo lo que planteé es decir que no te dejo nada, un gobierno que deja 8 hospitales construidos nuevos, más de 190 escuelas, más de 20.000 viviendas. Si tomamos, por ejemplo, la pandemia, el Papa Francisco fue destacado como uno de los lugares claves para la lucha contra la pandemia, lo construyó nuestra gestión. Entonces, lo mismo, hay muchas herramientas que hoy están utilizando los camiones de lucha contra el fuego. Los últimos que se compraron en la gestión nuestra, igual que las autobombas que tienen los bomberos de la provincia, nunca más se compraron. Entonces, todo el sistema de cámaras, de videovigilancia, el nuevo centro de videovigilancia, la extensión del nuevo 11 a las rutas, al interior, habrá cosas que seguramente faltan. Entonces, como abrieron la puerta para este tipo de cuestiones, bueno, quieren bailar, bailemos, digamos, ¿no? O sea, a mí no me cuesta nada porque estuve en la gestión, tengo información y me gusta tirarla sobre la mesa, porque afirmaciones en abstracto a este punto no sirven. Yo creo que es un error y no le ayuda al gobernador Sáenz comenzar con la instalación de una grieta en Salta sobre el gobierno anterior no hizo nada, este es el mejor del mundo.
ni el gobierno anterior no hizo nada, ni tampoco seguramente fue el mejor del mundo, ni este no hace nada, ni el mejor del mundo. Creo que hay matices. Pero llama la atención porque el discurso de la diputada Villamayor no tiene mucho que ver con el discurso del gobernador. Digo, cuando vos le seguís el hilo al gobernador, en algunos momentos da a entender como que está superando algunas cuestiones que no se hicieron o que se dejaron o que quedaron inconclusas del gobierno anterior, pero no es tan determinante. No, en él no, pero en varios funcionarios sí. Lo escuché al ministro de Salud Pública estos días decir que encontró en Salta una salud devastada. Y, digamos, vuelvo a decir, hay obras de infraestructura en el interior y en Capital, desde el Hospital Papa Francisco hasta los otros 7 hospitales que se hicieron en el interior, casi 200 centros de atención de primera infancia en toda la provincia. Y centros de salud que se mejoraron algunos y que se construyeron nuevos. El presidente del Consejo Deliberante también salió a decir hace poco, teniendo esa referencia. Entonces, mientras el gobernador por ahí tiene esa otra conducta que vos decís, yo veo que hay funcionarios de él, yo no sé si por inseguridad o porque viene el proceso electoral que viene, buscan esa referencia permanente hacia el pasado, quizá favorecidos porque como el ex gobernador Urtubey tomó la decisión de hacer mucho silencio sobre Salta, vos viste que él no opina de la política de Salta, no hace evaluaciones de gobierno. Entonces, me parece que usando esa situación, hay algunos dirigentes por abajo del gobernador que van en esa dirección. Y como yo no tengo ningún tipo de condicionamiento, no necesito que me autorice nadie para hablar o dejar de hablar, opté decir, bueno, yo formé parte de esa gestión, fui 3 años ministro, después fui diputado nacional, donde iba a las reuniones de gabinete, me he sentido parte de una gestión con acierto y con errores, y a mí no me gusta que se digan mentiras o cosas que no son. Vos podés decir no alcanzó, pero bueno. Vos podés decir, seguramente, ¿no? A ver, es decir, si vos agarraste las tasas de mortalidad infantil del 12 por 1000 y la dejaste en un 9 por 1000, seguramente descendiste, pero no alcanza todavía, porque son 9 chicos cada 1000 que mueren, ¿no es cierto? Entonces, no sé si es un éxito, pero bueno, ahí hay algo. Digo, ahora, del año 2019 al 2020 aumentó, estaba en el 10, casi el 12 por 1000 aumentó. Y de eso no se discute. A mí no me gusta tomar estos índices para discutir de política. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se tira sobre la mesa, decir, bueno, encontré un sistema de salud devastado. No, no es así. Con falencias, seguramente, pero había un proceso que tendía a ir disminuyendo paulatinamente el dolor, que es la mortalidad infantil, la mortalidad materna, que estaba en el 8 por 1000 bajo al 1 por 1000. Entonces, bueno, no me gusta a mí poner estas cosas sobre la mesa para hacer política, pero si las ponen, bueno, habrá que discutir en totalidad. Por eso digo, no ayuda a la gestión del actual gobernador que haya funcionarios que planteen como que todo lo que se hace ahora está bien y que el gobierno anterior no hizo nada por Salta, porque si se lo hace te abre la puerta para entrar a discutir cosas que, bueno, hay que decirlas, porque también cuando vos haces silencio estás avalando desde el silencio cuestiones que no son. Un gobierno que tuvo 12 años, tampoco que tuvo 12 años de vacaciones paseando, digamos, ¿no? Algo tiene que haber hecho. Claro, primero que un gobierno no es electo 3 veces si es un gobierno que ha fracasado, ¿no? O sea, creo que hay que tener un mínimo de respeto, algo debe haber hecho bien para que la gente haya elegido al gobierno con continuidad por 3 periodos. Debe haber cosas que se han hecho mal y cosas, como vos decías recién, que han quedado pendientes. Entonces no podemos entrar en blanco y negro. A mí no me gusta esto que diga, bueno, el gobierno anterior no hizo nada por Salta, porque me parece que es algo totalmente injusto y yo estoy dispuesto a discutir, no tengo ningún problema con el ánimo de colaborar, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de validarse, o quizás no es validarse, digo, pero da la sensación de que necesitan validarse desde lo anti o desde algún tipo de construcción, porque no es crítica a lo que no se hizo o ellos consideran que no se hizo? Porque la diputada Villamayor lo dijo en público, pero uno por ahí habla con algún diputado, algún
alguna persona más cercana al gobierno y te dicen, él fue el peor gobierno de la historia. Y vas a decir, ¿en serio? Digo, con todo lo que se hizo, ¿de verdad fue el peor? Mira, yo creo que parte por situaciones de inseguridad. Incluso yo digo, esta cuestión no es personal, no es una discusión con la diputada Villamayor o con funcionarios. Yo personalmente no tengo nada, al contrario. Son una discusión política, de gestión, técnica si se quiere, pero creo que tiene que ver con las inseguridades y con a veces la falta de argumento para dar tal o cual discusión. Entonces, pero eso dura lo que demora que se contraste con la realidad. Por suerte, las obras y los hechos están. El Papa Francisco está, los hospitales del interior está, el centro de hemoterapia está, el centro de histocompatibilidad para trasplantados está, digamos, las terminales en el interior están, las obras de cloaca en el interior está. Se ha criticado mucho a la gestión anterior porque priorizaba el interior por sobre algunas cosas de capital y eran quizá porque eran situaciones de postergación y que no han alcanzado para generar el criterio de justicia social que uno quisiera. Entonces, yo creo que ha sido un tiempo donde muchos de nosotros hemos guardado bastante silencio, respetuoso de los tiempos del gobierno. Coincido con vos, no creo que sea el estilo del gobernador, no lo vi yo al gobernador en una actitud de esta, pero sí de algunos, de gente de su equipo que creo que ya están jugando los posicionamientos en función de las elecciones del año que viene y ahí sí están cometiendo un error, ¿no? Están buscando una vidriera porque el año que viene renuevan cargo y necesitan un espacio. Exactamente. Porque además, no le encuentro otro sentido, porque justamente todo lo que están hablando, o el ministro de Salud tendrá alguna apetencia política, quizás, pero la diputada Villamayor o todos los que están hablando, o del Consejo Deliberante, gente que se le vence mandato y estarán buscando alguna vidriera. Mira, al ministro de Salud Pública le están pidiendo la renuncia a la gente de su propio gobierno, de su propio equipo. Hay legisladores que forman parte de la estructura política del gobierno que le piden la renuncia. Ya no es una cuestión de oficialismo o oposición, una cuestión electoral. Creo que no, tampoco se puede salir de esa difícil situación de cuestionamiento de gestión echándole la culpa a todo al gobierno anterior. Entonces, ahí hay, creo, Salta no aprovechó, la pandemia, dentro del dolor que ha generado, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de discutir el modelo de salud. Salta no entró en la discusión de qué modelo de salud va a desarrollar a partir de lo que ha demostrado la pandemia, que es la necesidad de mayor descentralización, quizá la apuesta de involucrar a los municipios en comenzar a gestionar la atención primaria de la salud, por lo menos en algunos, lo más importante, con una fuerte auditoría y control central, pero descentralizar la ejecución de las políticas de salud. Yo creo que tendríamos que estar involucrados en eso, no solamente en la cuestión que tiene que ver cómo pago la hora guardia o qué me está faltando en tal hospital, además del recurso humano, el modelo, porque si vos no encontrás el modelo adecuado, ningún recurso humano te va a alcanzar. Entonces, ¿qué veo yo? Que nos lleva mucho tiempo en Salta la discusión de la persona, del poder, de lo electoral, de lo político electoral, y poco la de la discusión de fondo, que tiene que ver hacia qué modelo de salud vamos, hacia qué modelo educativo vamos, hacia qué modelo político institucional vamos, que lo he hablado con vos acá cuando yo advertí ante la suspensión de las PASO que veníamos en un proceso de retroceso democrático muy complicado para Salta, y lamentablemente se lo va a consolidar nuevamente el año que viene cuando todas las fuerzas políticas recurran al dedo para armar las listas. Se terminó la participación ciudadana para el armado de las listas en los partidos. Entonces, todas esas cosas de fondo es la que creo yo falta tirar en la mesa para discutir. ¿Y no se están discutiendo? No. Porque no hay lugares donde se estén discutiendo estas cosas. No. Volvemos el año que viene tenemos elecciones y lo que están discutiendo es, quienes tienen que renovar, no están mostrando qué laburo hicieron o qué es lo que están discutiendo para mejorar el modelo de gobierno, de gestión de la provincia o del municipio. Están viendo cómo hacen para ver qué no hizo el otro o qué le faltó al otro, para quizás también tratar de evitar críticas al modelo actual, porque desviando la atención, digo, es un modelo publicitario básicamente. Un modelo publicitario, como vos decís, y además hay mucho interés de
de cierta dirigencia política que ha sido electa en los últimos procesos como emergente o demás, de decir que no son de la política. Entonces, al decir no somos de la política, no se involucran en las discusiones de fondo, que sí son discusiones políticas. El definir a qué modelo de desarrollo económico va a tomar Salta, si va a seguir siendo extractiva, de riqueza extractiva de la tierra, o le va a dar valor agregado y va a generar su actividad productiva o incentivar su valor agregado, es una discusión de modelo político de desarrollo. ¿Qué sistema educativo queremos? Si vamos a adecuar nuestras salidas educativas a las nuevas demandas del mundo, los pueblos tecnológicos. Es una discusión sobre qué modelo educativo queremos. Es una discusión política, lo mismo que obviamente que lo productivo, que la salud, que la educación, que la cultura, que... Entonces, como dicen, nosotros no somos de la política, ¿y cuál es la expectativa? En hacer... Desde las redes sociales denuncias, acá están estacionando en un lugar donde está prohibido estacionar, acá hay un bache, arréglenlo, qué sé yo, empatía, ¿no? Voy y comparto los lugares donde está la gente, y si puedo cantar canto, y si puedo comer empanada, como empanada y me muestro, empático, que es parte de la tele, yo no digo que no, pero no puede ser el todo. Entonces, va ganando espacio en la política de Salta la no discusión en cuestiones de fondo. Y es verdad... Pero ahí tenemos un problema, porque quizás es lo que la gente quiere también. Pues si nosotros a la larga le mostramos a la gente que estamos discutiendo política, capaz que la gente se sigue enojando con la política. Digo, es el huevo o la gallina, ¿no? Digo, ¿cuál es el Hay un enojo, el origen? hay un enojo de la gente con la política, pero ¿por qué es? Por la falta de respuesta de las gestiones a los problemas cotidianos. Si la sociedad viese que su dirigencia nacional o provincial resuelve sus problemas, y no haría tanto enojo con la política. Ahora, vos no podés ampararte en ese enojo por la política para no hacer política desde el buen sentido, ¿no? Desde la discusión de las cuestiones de fondo. Vos, por más periodista que sos, si el día de mañana te eligen para tener un cargo, ya estás en la política. Claro. O sea, por más que vos te pongas acá una remera que diga no soy político, estás en funciones. Sí, entonces, sos parte. te van a demandar respuesta. Obviamente que en la medida que yo tape mi actividad política y me sigas mostrando como periodista, como fue, capaz que la gente ni se da cuenta que vos ya fuiste electo y no te va a jorobar. Pero la gente está demandando respuestas. Entonces, sí creo que el nivel del debate ha caído, porque cuando vos buscas transformar algo, por ejemplo, si yo creo que esta copa está mal puesta acá y se puede caer y la cambio acá, hay gente que se va a poner a favor, gente que pues transforme una realidad para mejorar, en mi opinión, que esta copa tiene que estar acá. Entonces, en esa transformación hay gente que está a favor, gente que tocas intereses. Siempre. Pero gobernar se trata de eso. Ahora, si vos, para no enojarte con nadie o no molestar a nadie, y ves que esa copa se va a caer, y no, yo no me meto porque si yo la cambio de lugar, Diego se va a enojar, hasta que se cayó y se rompió. Ahí igual... Pero la culpa no es tuya. Si claro, se cae y se rompe, ya no es culpa tuya. No es culpa. Entonces, eso es lo que... Es un lindo tema para discutir y para debatir, porque marca un poco, a mi criterio, lo que está pasando en la provincia, donde creo que ha cedido un poco la intensidad del debate político en el buen sentido, no el de la política del poder, que ese no se dio, ¿no? Se sigue discutiendo quién va a ser candidato, cómo voy a armar un frente, si llevo un frente, dos frentes, si me junto con este, no me junto con este. Eso no se dio nunca. Ahora, el otro tipo de discusión me parece que sí. Y no estamos exentos tampoco de la discusión nacional, que viene más o menos parecida. Es una discusión a nivel nacional, sí hay una discusión de poder, de poder en términos de candidatura. Sí, a nivel nacional el problema que se dio es que creo que la coalición electoral que se conformó para que Mauricio Macri no fuese reelecto a partir de la crisis de su gobierno y lo que ha defraudado a mucha gente que había confiado, esa coalición electoral nunca se llegó a transformar en una coalición de gobierno. Entonces fue una coalición que se armó con un objetivo electoral puntual, que era ganar la elección, que no reelija a Macri, pero nunca hubo
un plan de gobierno que unifique los intereses de las 3, 4 patas que formaban parte de ese frente electoral. Y hoy sigue siendo... Armaron, ganaron y después dijeron, bueno, ¿y ahora? Con el agravante, quien debía conducir el proceso político, que es el presidente, porque en la Argentina el sistema es presidencial y la presidencia unipersonal, tampoco conducía, que la cuota real del poder en ese frente electoral la tiene la vicepresidenta, y un sector importante de la política argentina que se referencia con ella, critica al mismo gobierno del cual forma parte y además tiene cargos muy importantes. Entonces, creo que el problema del gobierno nacional es que nunca tampoco pudo salir de esa dinámica y acertarle a una agenda de problemática real que requería, a mi criterio, una base de consenso necesaria para afrontar los cambios que hay que hacer en la Argentina. Si no tienen una base de consenso importante, es muy difícil que se den. Y bueno, ahora ya es tarde porque ya tenemos un proceso electoral Y que se abre en cualquier momento. Claro. Pero sin embargo, a niveles políticos, lo que sí lograron es que la vicepresidenta sigue estando siempre en el centro de la escena política y hasta la misma oposición o parte de la oposición están esperando a ver qué hace para ver cómo juegan. Porque, digo, la última aparición de Cristina en el acto de la UOM la dejó casi parada como candidata a presidenta y ahí deja a un Juntos por el Cambio diciendo, pará, si la señora es candidata a presidenta, nosotros tenemos que jugar con Mauricio y terminamos el Boca River. Si no, vemos Rodríguez Larreta, Bullrich, a ver la interna, también ellos están pendientes de lo que hacen. A ver, la centralidad de Cristina está dada primero en su sector político, porque es la que realmente tiene los votos de ese sector. Y esa expectativa que vos bien decías de la oposición es que la oposición del macrismo necesita que Cristina sea la candidata para volver a confrontar en función de esa bipolaridad que viene construyendo la política argentina desde hace un tiempo, en donde yo me legitimo, que es lo que hablábamos recién hace un ratito, a partir de la crisis del otro y no de mis propias virtudes. O sea, validando al otro siempre. Claro, o sea, yo pido el voto para que no vuelva Cristina, o el kirchnerismo pide el voto para que no vuelva el macrismo. Ahora, nadie pide el voto en función de un programa político consensuado con la sociedad, o nadie pide el voto con el compromiso de decir, si yo gano, voy a conformar un gobierno de unidad nacional, que es la única manera que la Argentina salga adelante. Pero hoy no hay otra. No hay otra, pero además, empíricamente, nos ha demostrado los resultados que es así. O sea, nosotros venimos ya de fracaso en fracaso, de gestiones que se han estructurado en esa dinámica de amigo-enemigo y de me legitimo por el otro. O sea, te imaginas que si la pelea fuese Macri-Cristina, cualquiera que gane, automáticamente al otro día tiene el otro 50% del país enfrente. Claro. Ninguno de los dos está en condiciones de sumar parte de la sociedad en un acuerdo. Por eso yo creo que lo que necesita la Argentina, que el próximo presidente o presidenta sea un dirigente político con capacidad de ampliar la base de sustentación de su gobierno, que tenga un plan de gobierno acordado antes de la elección con algunos sectores de oposición y la confianza de determinada dirigencia política de oposición de saber que si gana, acá tiene que haber 3 o 4 dirigentes políticos visualizados, sabiendo que si ganan son personas confiables como para acudir a una convocatoria de unidad nacional. Hay que traerlos. Pero uno habla con gente de Juntos por el Cambio y tienen, en algunos sectores tienen una opinión similar. Habla con gente del Frente de Todos y en algunos sectores no tan radicales, incluso de la Cámpora, tienen una visión similar. Pero esa gente no termina de ocupar los primeros lugares. No, porque están los polos que tironean a los extremos. Ese es el problema. Entonces, el gran debate hacia adentro de las fuerzas políticas va a ser quién prioriza o quién gana el debate, si esos sectores que vos decís que son más racionales o los que tironean desde los extremos. Además de que creo que tienen que surgir nuevas fuerzas políticas, independientemente de la cantidad de votos que surjan, que tengan, que convoquen a eso. O sea, en el caso particular, yo estoy comprometido en la construcción de eso, junto con el gobernador de Córdoba, Schiaretti, con Juan Manuel Urtubey, con Randazzo, con Graciela Camaño, con el socialismo de Santa Fe. Esa impronta que fue pequeña, pero que se dio en el 2019 con la candidatura de Labaña, asumiendo los errores que se puedan haber cometido, pero la línea directriz
es más o menos la misma. Es decir, lo dijimos en el 2019, si la Argentina sigue en la dinámica de la grieta, va a un nuevo fracaso. Y lamentablemente, ahí vamos. Fuimos ahí. Entonces, no es que lo que dijimos no se dio. Lamentablemente lo que dijimos se dio. Y yo estoy en condiciones de afirmar que si la Argentina el año que viene gana un dirigente político que se dedica a alimentar nuevamente la grieta, la Argentina va a un nuevo fracaso porque ese dirigente no tiene la posibilidad de ampliar la base de sustento. Pero lo que se ve hoy es que los que tienen posibilidad de ganar son los que siguen confrontando de esa forma. O los que tienen posibilidades de, no sé si de ganar, quizás de gobernar, porque si vos lo ves, Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich, o por el otro lado el mismo Alberto, Massa o Cristina, sí, son de los que están tironeando. Yo digo, Bullrich no es lo mismo que Larreta, ni creo que Uñac, por ejemplo, el mismo Guado de Pedro sea lo mismo que Cristina en el ejercicio de la gestión. No son. Claramente no son. Entonces yo creo que hay una dirigencia, y yo no tengo problema en dar nombre y apellido. Guado de Pedro, Sergio Uñac, Schiaretti, Martín Yayora, Florencio Ramandazo, Juan Manuel Urtubey, Martín Lustó, Manes, Morales, con las diferencias que por ahí uno puede tener en algunos aspectos, pero creo que también Guado que lo nombré recién, que no demorarían mucho tiempo en ponerse de acuerdo en algunas cuestiones si vos sacás de escena a Macri y a Cristina. O sea, yo no digo que dejen de hacer política, pero si dejan que determinado sector de la dirigencia política intente ponerse de acuerdo, yo creo que sería una contribución muy importante. Pero bueno, es también un proceso de evolución que la misma sociedad deberá dar, ¿no? Porque acá el que vota es la gente. O sea, yo creo que también hay un proceso de maduración que la sociedad argentina debería dar y mirar, decir, che, bueno, ¿cómo nos fue con este camino? Intentemos otro. Pero hay una percepción que también que la gente es como que te va marcando la necesidad de que haya cierta unidad, sí. Pero después terminamos votando, terminamos en un 50 y 50, si es Boca o es River, ¿quién tiene más afiliado, digamos? A mí me da la sensación que... Lo que quiero preguntar es, ¿la sociedad quiere unión y la política se divide, o la política quiere unión y divide la sociedad? ¿Dónde estamos en este berenjenal que yo no veo con claridad? No, claramente la política en la Argentina ha ido marcando el sendero hacia la sociedad de discursos de mucho odio y de tensión de uno hacia otro, y eso penetró. Eso está claramente que hay capas en la sociedad donde ha penetrado el discurso de odio y de bronca respecto a otro, y a veces ha sido tan fuerte que a la misma sociedad le ha impedido visualizar esta otra idea. Ahora todo indicaría de que el gobierno el año que viene no sería electo en primera vuelta, ¿no? Todo indicaría de que podría haber un balotaje. Eso, si se llega al año que viene en una situación donde haya 3 o 4 fuerzas políticas, por más que el macrismo y el kirchnerismo aparezcan como mayoritaria, pero que no ganen en primera vuelta, va a obligar a esas fuerzas a buscar gobernabilidad y consenso antes del balotaje. Y ahí creo que pueden darse los procesos gestadores de gobiernos de unidad nacional. Una reedición de una Argentina federal un poco más fortalecida, y lo dejamos a Milei que siga puede darse el kirchnerismo, un esquema de Argentina federal más fortalecido, el macrismo y Milei. En ese escenario de 4 ofertas electorales, claramente no va a haber un presidente en primera vuelta. Va a haber que haber un balotaje. Y ahí el que quiera ganar va a tener que formar gobierno al estilo parlamentario antes de ir al balotaje. Eso sería un avance muy importante para la Argentina. Pero el problema es que la dirigencia también te dice ceder cargos es ceder poder, porque vos decís un gobierno de coalición implica que el presidente será uno, pero
un jefe de gobierno, un jefe de gabinete podría venir de este otro espacio, un ministro de Economía de acá, que tener un economista de la hostia y me sirve. Ceder eso de espacio a los cabecillas. Bueno, ¿y quién tiene más poder? ¿El que acumula más cargo o el que legitima con la sociedad sus políticas acertadas? Bueno, de hace un tiempo hasta acá, el que acumula más cargo. Y fracasó. Claro, porque se sienta Entonces, sobre los cargos, sobre la caja. ¿Quiere decir que eso no sirvió? Ahora, si yo soy un presidente... A ellos les sirve. Sí, pero te vas... Claro, no, el resto estamos todos completados. Claro, pero te vas a los 4 años fracasado, digamos, ¿no? Entonces, digo, si vos sos un presidente que tenés una actitud generosa en cuanto a decir, bueno, voy a conformar un gobierno de unidad nacional, y si es verdad, tengo que acordar el Ministerio del Interior para tal fuerza política, el Ministerio de Economía, bla, bla, pero conformo mucho músculo como gobierno, acuerdo política y empieza a bajar la inflación y empieza a recuperarse la actividad económica del país y el proceso es favorable o virtuoso, vas a tener más poder porque la gente es la que te va a legitimar. Entonces eso es lo que por ahí no se entiende. Yo me puedo quedar con cargos, terminar siendo un gobierno sectario que repartió cargos en un frente electoral y estamos como estamos hoy o como estaba Macri en su momento. Macri pierde la gran oportunidad histórica. ¿Te acordás de esa elección del 2017 cuando el famoso pintaron el mapa de amarillo? Bueno, cuando después de la elección del 2017 en Cambiemos se da un fuerte debate entre dos líneas. La de Marcos Peña, que decía, solos pudimos, sigamos adelante como estamos, y la de Emilio Monzó, que dice, ganamos, pero es necesario conformar un gobierno de unidad nacional, convoquemos a los gobernadores, compartamos la gestión. Macri termina decidiendo por la visión de Marcos Peña. Yo te lo digo porque lo viví de adentro, sí, todo lo que fueron los procesos de negociación de los presupuestos y demás. Y así terminó. En el Solos Pudimos lo sacaron a escobazos hasta los radicales. Tal cual. Que también eran socios, no era solamente al resto. ¿Cómo terminó ese gobierno? En el fracaso. Yo no sé qué hubiese pasado si esa discusión interna de Cambiemos la ganaba Emilio Monzó y los gobernadores terminaban involucrados en parte de la gestión de políticas públicas. Entonces, no es que no hubo posibilidad histórica, lo mismo le pasó a este presidente. Este presidente, en el comienzo de la pandemia, tenía 80% de imagen positiva. En vez de acentuar ese camino, ¿no?, del diálogo, que se lo veía con Larreta, con Kicillof, que hablaba con la oposición, que había intercambio técnicos de salud de la ciudad, bueno, si él acumulaba músculo propio y empezaba a conformar un esquema propio de gestión abriendo las puertas, por ahí era otra la historia. ¿Cómo puede ser que pase eso? Pero ahí también la oposición cerró puertas al diálogo, ¿no? Porque sí. Al principio daba la sensación de que el gobierno quería, sí, también es quería verdad dialogar y la oposición no. Yo creo que sí. Hubo yo creo que había sectores como Larreta, además, que querían dialogar, sectores más duros que no, y después pasaron cosas, como se dice, la fiesta de Olivo, el tema de las vacunas, los vacunatorios, bueno, eso también generó rupturas o hechos que le dieron más de comer a los sectores de los halcones que le llaman hoy o duros, pero creo que hubo posibilidades de gestar niveles de diálogo importantes en la Argentina y se desperdiciaron, ¿no? Ahora, en la Argentina hoy te dicen, si criticas a Alberto te dicen macrista, si criticas a Macri te dicen kirchnerista. Sí. Vos estás criticando a los dos, ¿qué sos? Porque viste que acá nos gusta poner las etiquetas, sí, ¿no? Porque el peronismo y radicalismo ya está medio desdibujado. Yo soy un peronista que cree que lo que está haciendo el gobierno hoy no es peronismo y que están haciendo un daño histórico al peronismo. Porque el peronismo históricamente se le había criticado muchas cosas. Ahora, cuando había un problema estructural en la Argentina, había una expectativa de que el peronismo lo podía resolver, y de hecho se hizo cargo de muchas crisis. Por primera vez el peronismo está quedando como un sector político que no es capaz de dar respuesta desde la misma gestión, como inoperante. Incluso con los mismos actores que en algún momento se hicieron cargo de la crisis, sí. Néstor, Cristina en el primer mandato, después de Néstor. Sí, fundamentalmente la primera etapa de Néstor Kirchner con los superávit gemelos y los 2 primeros años quizá de la gestión de Cristina.
Pero el proceso de transición del 2001 hacia el 2003 de Néstor Kirchner también lo hace el peronismo, con el gobierno de Unidad Nacional que convocó Duhalde, con la etapa de Labaña como ministro de Economía. Entonces, hay un daño histórico, a mí como peronista me duele, que se asocie hoy a un gobierno peronista a la inoperancia, a la ineficiencia, a la corrupción, casi caricaturizando la imagen del presidente, o tener un presidente que lo pusieron como presidente del Partido Justicialista, no puede haber ningún acto, no lo invitan. Entonces, claro. Hay una imagen muy deteriorada, pero también como peronista tenés que saber que no alcanza con el peronismo solo por las dificultades que tiene la Argentina. Por eso lo que nosotros hacemos de lo que fue el correlato de Argentina Federal y ahora estamos tratando de reeditar una construcción política que siga sobre el camino de la unidad de los argentinos. El diálogo, si bien tiene como base la gestión que el peronismo pudo demostrar en Córdoba. Córdoba es un modelo, por eso nosotros estamos muy entusiasmados con lo que puede representar Juan Schiaretti como un eje convocante, más allá que quiera ser candidato o no. Pero Córdoba es un modelo para mostrar, porque Córdoba pudo aglutinar un modelo de desarrollo provincial donde hay lugar para el campo y hay lugar para la industria, donde hay lugar para la actividad primaria y hay lugar para el desarrollo tecnológico. El polo tecnológico que tiene Córdoba es muy impresionante, y donde es importante la actividad turística, pero también es importante la actividad empresarial. Entonces, donde hay un proceso virtuoso de diálogo político, de democracia, de infraestructura, de inversión en infraestructura vial en medio de la crisis. Córdoba tiene su propio sistema de financiamiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay gestión se puede. Entonces, eso, sí. No es que uno le está ofreciendo al país algo en abstracto, es decir, bueno, se pudo hacer en la Argentina algo virtuoso a partir de acuerdo político, porque el acuerdo de la Sota-Schiaretti fue la base de todo un proceso virtuoso de gestión, en donde hay peleas duras desde el punto de vista de la discusión, con el radicalismo y demás, pero no hay una dinámica amigo-enemigo. El cordobés en política funciona también parecido al mendocino, en donde priorizan el ser cordobés, el ser mendocino, y eso termina potenciando la posibilidad de la provincia. A ver, si Cristina se corre, a mí me parece que la reedición de Argentina Federal desde lo ideológico está un poquito más cerca del peronismo, porque casi todos son seguro que sí, o más progresistas. Si Cristina se corre, ¿hay alguna posibilidad de un frente mucho más grande? Digo, sin Alberto, que pobre, pero va a caer al fracaso. En su momento se habló de la posibilidad de que el peronismo genere una PASO amplia, ya no sería en el Frente de Todos, sino un nuevo espacio. Hay que sacar el nombre, digamos, donde sí. Quienes no militamos en el kirchnerismo en este tiempo y que habíamos tomado otro rumbo, podamos hacer nuestra propia propuesta y discutir en unas PASO. Pero quedó todo en la nada. Yo creo que eso quedó muy desvirtuado por las peleas que hoy existe y que obturan todo, es muy difícil. Entonces, bueno, más nos volcamos por la construcción de otro espacio que veremos cómo se denomina, pero que tiene actores ya muy claves y muy protagónicos, ¿no? Te agradezco mucho por haber venido. No, nos quedamos sin tiempo y siempre es muy interesante, pero bueno, nada, el tiempo nos manda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasaba por La Rosca Pablo Cociner. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Gracias.